8 días hablamos un poco de los mandamientos de Dios y la obediencia. Hoy vamos a seguir meditando en esos pasajes. Vamos a ver otro asunto muy relacionado con lo que Satanás le dijo a Adán y Eva. Y dice ahí en el verso 1: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Génesis 2, verso 16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces hoy lo que vamos a compartir son lo que el Señor dijo y lo que Satanás dijo respecto a la muerte. La serpiente le dijo: no morirás. O sea, eso fue lo que le dijo la serpiente a Eva, y el Señor le dijo a Adán, le dijo: ciertamente morirás. De alguna manera, Satanás, cuando va a atacar al hombre, va a tentar al hombre, una de las astucias de la serpiente, porque era un animal astuto más que todos los otros del campo, era negar las consecuencias que iba a traer el castigo sobre Adán. Una de las cosas que tú encuentras por toda la Biblia es el temor de Jehová, el temor a lo que Dios ha dicho. Nosotros hoy tenemos un cristianismo tan romántico que los cristianos dicen: nosotros no debemos temerle a Dios. O cuando se dice el temor a Jehová no es tenerle miedo. Pero cuando tú buscas en la Biblia dice que tenle miedo a Jehová vuestro Dios y tenle temor. O sea que, y la Biblia tú buscas una concordancia exhaustiva: temor, miedo, y todo lo encuentras desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, esas palabras en relación a Dios y el hombre. Yo quisiera hablar de eso, pero hoy quiero enfatizar un poco más lo que es la muerte, que era la consecuencia que Dios le había dicho a Adán y a Eva sobre su pecado. Ciertamente morirás. Porque nomás a veces Satanás no solo viene a presentarse diciendo no moriremos, como hace la nueva era con la reencarnación, que dice que el hombre realmente no muere, sino que pasa a otro estado reencarnando en un proceso que según los karmas va evolucionando hasta un estado espiritual como el que llegó Cristo, o va descendiendo a un estado vegetal, animal, según la reencarnación, según sus karmas, porque eso lo dice la serpiente, diciéndole a los hombres que no van a morir. O sea, no hay juicio, no hay Dios, no hay consecuencias, tú puedes hacer lo que quieras y vas a reencarnar, y en la otra vida, según la característica de tu nueva condición, pues vas a pagar tus karmas. Pero eso son las mentiras de la serpiente. O como los testigos de Jehová que dicen que no hay infierno, o sea, no hay juicio después de la muerte. Si tú crees, pues resucitas en vida eterna, pero si no crees, ahí todo acabó. No hay infierno, no hay castigo. Y eso esto es lo que dice la serpiente, porque Cristo dice, y que el Señor mismo decía: de cierto moriréis. Vamos a ver un poco lo que es la muerte en la Biblia y el camino de la muerte, que es lo que habla, para tener un concepto claro bíblico acerca de la muerte, porque eso es lo que dijo el Señor: ciertamente moriréis. Satanás dijo: no moriréis. Entonces vamos a ver lo que es la muerte, porque conociendo un poco el significado de la muerte según las palabras de Dios mismo en las Escrituras, vamos a podernos afirmar un poco en la verdad. Hoy vamos a tratar especialmente ese tema, porque Satanás dice: no moriréis, pero el Señor dice: sí morirás. Salmo 14, verso 4, es un poco la condición a la que llega el hombre por causa del pecado. Satanás engañó a tal punto al hombre que el hombre, aunque en su interior y su conciencia le grita que realmente Dios existe, él en su interior niega tal realidad. Mira lo que dice el Salmo 14, verso 1, dice el necio en su corazón:
no hay Dios. Entonces, si no hay Dios, no hay quien nos juzgue, no hay quien nos regule. Nosotros podemos hacer todas las cosas según nuestro propio corazón. Pero cuando quitamos a un Dios justo, su justicia, su ley, realmente el hombre es entregado a sus pasiones a tal punto que caen cosas vergonzosas y terribles. Dice, se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. El mismo concepto de Dios basado en la conciencia y las cualidades morales que tiene el hombre, nos dice que realmente debe haber alguien que juzgue después de que todo se acabe, de que pase esta vida. Debe haber alguien que juzgue las cosas, porque si no la vida sería algo terrible. Tantas personas que hacen mal y en esta vida prosperan y enriquecen, matando, asesinando o usando el pecado para su lucro, y en esta vida viven alegres. Y si no hay un Dios que los juzgue, esta vida sería realmente totalmente vana, totalmente desesperante. Entonces la misma condición moral del hombre nos muestra que debe haber alguien que juzgue realmente al hombre. Salmo 92, verso 6 dice, el hombre, ahí en el 92 desde el verso 6 dice, el hombre necio no sabe. O sea, el hombre en su necedad no entiende, no sabe, dice, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. Ellos no saben para qué brota, pero mira lo que dice la Escritura. Es para ser destruidos eternamente. O sea, el hombre no sabe porque desde el Edén la serpiente lo ha estado engañando y le ha llevado a creer que no hay Dios, y también le ha llevado a creer que no hay consecuencias eternas según lo que él haga. Entonces vamos a ver un poco el camino de la muerte. La Biblia nos muestra, no solo nos habla de la muerte, sino nos habla qué pasa después de la muerte, qué es la condición de muerte del hombre, a dónde va el hombre, qué pasa con el hombre muere y qué son las cosas que vienen futuramente para el hombre. Lo que el Señor le dijo a Adán en el Edén se va a cumplir y se ha estado cumpliendo progresivamente. Entonces mira, vamos a leer varios pasajes que nos hablan de la muerte. Lo primero que podemos decir es que en el Antiguo Testamento el concepto bíblico de muerte no es fin. Vamos a leer por las Escrituras que cuando las personas morían, los hombres de Dios, siempre la Biblia nos hablaba de a dónde iban y dónde se dirigían. Lo primero que vamos a ver es que el hombre es un hombre tripartito, como lo hemos estudiado varias veces, y eso está muy relacionado con la muerte. Entonces vamos a ver qué pasa con el ser del hombre cuando el hombre muere. Ciertamente cuando Adán y Eva comieron del árbol, murieron primeramente espiritualmente. Su espíritu, que era la parte que tenía comunión con Dios, perdió esa relación. Inmediatamente el hombre cae en una condición de muerte espiritual. Ya no tiene contacto con Dios, ya no se relaciona con Dios, pierde su conciencia y su alma es afectada. Después el alma del hombre se vuelve el rey de sí mismo, vive para sí misma y su alma también entra en una condición de muerte espiritual. Finalmente el cuerpo vuelve al polvo. Pero cuando el hombre muere, cuando el hombre expira, a cada una de las partes del cuerpo se va dirigida hacia un lugar. Entonces lo primero que podemos decir es que el espíritu va a Dios, el alma va al Seol en el Antiguo Testamento y el cuerpo vuelve al polvo. ¿Eso qué nos dice? Que la muerte no es el fin. Sí, no es el fin, o sea, no todo acaba. La muerte, según el concepto bíblico, es separación. ¿Qué es separación? Que nuestro cuerpo nuestro ser sufre una transformación. Nuestro cuerpo, que es polvo, vuelve al polvo. Nuestro espíritu, que fue dado por Dios, vuelve a Dios. Y nuestra alma, que es consciente, que siente, que tiene sentimientos, que tiene memoria, que sufre, que se alegra, va a un lugar según la vida que haya vivido la persona. Entonces vamos a leerlo en las Escrituras. Mira lo que dice, bueno,
Mira lo que dice Génesis. Génesis. Vamos a leer este proceso porque la Biblia nos habla de todo esto. Solo hay que verlo y ubicarlo en el lugar, porque el concepto de muerte en otras religiones, en otras filosofías es bastante contrario. Antes de ir a Génesis, yo quiero que leamos un pasaje ahí en Números, cuando hubo la rebelión de Coré. ¿Sí se acuerdan de la rebelión de Coré? Cuando hubo la rebelión de Coré, Moisés ora algo bastante interesante. Moisés dice, vamos a leerlo, Números 16, 29. Números 16, 29, y vamos a ver cómo Moisés habla de la muerte y cómo los hombres mueren. Y vamos a ver que en este caso, bueno, hubo una excepción, pero lo normal de la muerte es como lo vamos a leer en los siguientes pasajes. Dice Moisés ahí en Números 16, 29. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la muerte de todos los hombres, Jehová no me envió. ¿Qué es el caso? ¿Cuál es el caso? Coré y ellos se rebelan. Entonces Moisés dice, si estos mueren como todos los otros demás hombres mueren, entonces el Señor no me envió. Pero si el Señor hace algo nuevo, dice, mas si Jehová hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus fuerzas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Entonces Moisés habla de la muerte normal de todos los hombres, pero en su oración pide algo, que Dios haga una excepción. ¿Cuál fue la excepción? Que estos no murieron como todos los hombres, que los enterraban, que su cuerpo volvía el polvo, sino que estos descendieron vivos al Seol. Su carne descendió viva al Seol. ¿Te imaginas lo terrible de esta situación? Lo terrible de la rebelión. Pero entonces vamos a ver cómo mueren todos los hombres, según lo que acaba de decir Moisés. Génesis, ahora sí, 25, verso 8. Vamos a ver la muerte de Abraham. Generalmente la Biblia, curiosamente, aunque no es un libro científico, generalmente hay muchas cosas científicas que se cumplen. Los médicos hablan de que el hombre, siempre que una persona va a morir, hace como el último suspiro, aquella exhalación, si se han dado cuenta, y eso lo dice la Biblia. Cuando esa persona hace así como recibió la vida por el soplo de Dios, así mismo la entrega por un soplo, por un exhalar. Mira lo que dice la Biblia. Génesis 25, 8, hablando de la muerte de Abraham. Y exhaló el espíritu, o sea, entregó el espíritu, y murió Abraham en buena vejez. Ahorita vamos a darnos cuenta por Eclesiastés que el espíritu vuelve a Dios, pero en ese momento, ¿qué pasa cuando una persona muere? Su espíritu y su alma salen del cuerpo. El espíritu vuelve a Dios, porque es aquella parte creada por Dios para tener relación con Él. El alma desciende al Seol, ahorita lo vamos a leer. Hay muchas experiencias de personas que han estado en experiencias de ultratumba, y ellas ven cómo su alma sale del cuerpo, miran su alma, y su alma físicamente es igual a su cuerpo, y miran a su cuerpo. ¿Sí? Hace poco hay un caso muy conocido, el Lázaro de Abastos, aquí en Bogotá, que hasta en los noticieros le hicieron reportajes, y él cuenta la experiencia que tuvo en su muerte, y él dice que él salió y se vio. Hay niños o personas que han muerto clínicamente y ellos salen y ven cuando el doctor los está operando. Porque la muerte es eso, la separación del cuerpo, del espíritu y del alma. Dice, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. ¿A dónde fue unido a su pueblo? En el Seol. Ahorita lo vamos a leer. O sea que Abraham, sí, su cuerpo murió, su espíritu volvió a Dios, pero su alma fue a un lugar que Dios escogió y creó para que iban a ir a morar las almas de las personas que murieran. ¿Sí? Murieran no en el caso de que terminaran, sino a un lugar temporal, pero que es un lugar donde van a reposar las personas que mueren. Dice Eclesiastés 12:7, hablando de ese exhalar del espíritu, y como ya lo hemos dicho, y de la muerte. Eclesiastés 12, verso 7.
Y dice, hablando de la muerte de los hombres, de lo que el Señor le dijo a Adán que ciertamente sucedería y sucede, porque no hay nada más cierto para los hombres que después de nacer que la muerte. Dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra. Es ese pasaje de que busca a Jehová en los días de tu juventud y acuérdate de él antes que vengan los días malos. ¿Cuáles son los días malos? En que el hombre envejece y vuelve al polvo. Dice, y el polvo vuelva a la tierra, porque polvo fuimos y al polvo volveremos, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces el cuerpo vuelve al polvo, el espíritu vuelve a Dios. ¿Y a dónde va el alma? A reunirse con sus padres, como a Abraham. Génesis 38, 35, verso 18. Dice, creo que es la muerte de Jacob. Y aconteció, no, esta es la muerte de la esposa de Jacob, de Rebeca. Y dice, y aconteció, ella estaba teniendo su hijo, que al salírsele el alma, y ahí mira, ahí el paréntesis de la misma explicación, pues murió, ¿no? Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Esa es la muerte de Rebeca. Entonces, cuando el hombre muere, su espíritu vuelve a Dios y su alma sale. ¿A dónde va el alma? Salmo 16, verso 10. Vamos a ver el camino del ser del hombre en la muerte. Salmo 16, verso 10. Y dice, ¿lo tienen? Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, claramente el alma va al lugar de los muertos, es el Seol, el lugar de los muertos. Proverbios 23:14 dice, se los voy a leer porque para no demorarnos tanto. Si usted es rápido puede ir hasta allá, si no puede ponerme cuidado, yo se lo leo. Dice, Proverbios 23, verso 14, hablando de la corrección de los hijos, dice, los castigarás con vara. ¿Para qué? Y librarás su alma del Seol. Entonces claramente la parte del ser del hombre que va al lugar que queda en el centro de la tierra, a donde descendió Coré y su séquito vivo, es el alma. Génesis 3:19 nos dice el fin del cuerpo, que ya lo hemos visto en los otros pasajes. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, le dijo el Señor al hombre, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, según los pasajes, vemos claramente el hombre vuelve cuando el hombre muere, es que su espíritu fue exhalado, su alma sale, como en el caso de Rebeca, y el cuerpo vuelve al hombre. El espíritu va a la presencia de Dios, a Dios mismo, y el alma desciende al lugar de los muertos. El lugar de los muertos para los hombres, porque estamos hablando de no morirás y sí morirás según el hombre. En el Antiguo Testamento es el Seol. En el Nuevo Testamento es el mismo lugar, pero se le llama Hades. ¿Sí? La traducción del pasaje que leímos ahorita, según el discurso de Pedro en Pentecostés, lo traduce como el Hades. Seol es una palabra hebrea, Hades es una palabra griega para referirse al mismo lugar. Vamos a leer el concepto de la muerte y ese lugar donde iban los hombres desde el Antiguo Testamento. Vamos a leer desde Génesis 37. Vamos a leer las palabras de Jacob cuando pierde a su hijo. Génesis 37, 34. Y este es el concepto que tuvieron los padres de nosotros de la fe, porque acuérdense que Dios dice que Él es el Dios de Abraham,
el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. O sea, el concepto bíblico acerca de la muerte. Cosas que Satanás a veces no le quita la muerte a los hombres, pero le da un concepto falso y erróneo. Estamos viendo lo que sucede con el hombre según el juicio de Dios por el pecado. Génesis 37, 34, Jacob habla así. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por sus hijos muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. O sea, él claramente el dolor y sufrimiento llega y dice: voy a sufrir y voy a cargar con la pena de mi hijo hasta que descienda al Seol. Ese era el concepto que tenían los padres acerca de la muerte, que cuando ellos morían, como leíamos en el pasaje, ellos descendían a un lugar donde su alma iba a posar y donde estaban sus padres, iban a ser reunidos con su pueblo. Mira lo que dice más adelante, Deuteronomio 32, verso 22. Aquí Moisés nos habla del Seol como un lugar de tormento y de castigo, donde los hombres van a pagar por sus pecados, donde los hombres van a sufrir la ira de Dios por las consecuencias de lo que ellos han hecho. Deuteronomio 22, 32, verso 22, y dice: porque fuego se ha encendido en mi ira, dice el Señor, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. O sea, el Seol, la muerte, el lugar donde van las almas, es un lugar también de tormento. Claramente ahí vamos a leer que el Señor describe este lugar como un lugar real, porque muchas veces por lo menos los testigos de Jehová, cuando tú lees acerca de la muerte, ellos hablan de esos pasajes del infierno, de la Gehenna, como algo que no es literal, sino como algo simbólico, hablando del fin y del terminal del ser humano. Pero la Biblia habla de estos lugares como un lugar que existe, un lugar real, un lugar donde van los hombres por la consecuencia del pecado. Y la Biblia siempre habla de descender, como si claramente quedara en el centro de la tierra. Job 7, verso 9, que es otro concepto. Job tiene un concepto bastante claro acerca del Seol. Muchos de los pasajes del Seol los encontramos de la boca del patriarca Job. Mira lo que dice Job ahí en el capítulo 7, verso 9. Dice: como la nube se desvanece y se va, así es la vida del hombre, un suspiro. Pero no es que se acaba, cuando pasa el viento sobre la hierba, no es que la hierba se acaba y no terminó, sino que así el que desciende al Seol. Mira estas palabras: no subirá. O sea, no hay tal cosa de que se murió mi abuelita y anda por ahí errante por los aires como espíritus, como almas en pena. Eso no existe, hermano. Las personas que van allá solo van a salir un día, y es el día de la resurrección de los muertos. Ahorita vamos a hablar un poco de estas cosas. Pero el que desciende al Seol no subirá. Job 24, 19 dice: la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. Un lugar donde Dios creó, un lugar que Dios creó para saciar su ira con los pecadores. Salmo 49, verso 10. Mira lo que decían los salmistas hablando del Seol. Salmo 49, verso 10. Dice, desde el verso 10: pues verá que aún los sabios mueren. Porque eso fue lo que le dijo el Señor a Adán: moriréis.
ciertamente moriréis. Y los hombres pueden pelear muchas cosas, pero todos van para allá, aún los sabios, aún los ricos. Mira lo que dice, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. O sea, el sabio, el rico, también perece igual que el necio, que el pobre. Su íntimo pensamiento, o sea, las personas piensan, es que sus casas serán eternas. El hombre piensa que va a vivir para siempre, que va a hacer, que va a construir, y no sabe que en cualquier momento la muerte viene a visitarlo. Y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. El hombre le gusta poner su nombre, bueno, a todas las cosas que él hace. Pero mire lo que dice. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos, Selah. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. O sea, la Biblia claramente nos muestra que el hombre va a un lugar de tormento que se llama el Seol. Bueno, únicamente no es un lugar de tormento. Según lo que el mismo Señor nos habla del Seol, del Hades, era un lugar que tenía dos lugares. Un lugar donde había tormento y un lugar donde había reposo. Un lugar donde había sufrimiento y un lugar donde había descanso. ¿Según qué? Según la fe de las personas que habían muerto, según las Escrituras. Ahí te lo vamos a leer. Y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. O sea, es un lugar de habitación para los muertos, para las almas de los muertos. Inmediatamente ellos perecen. Vamos a leer el pasaje que hemos dicho. Ahí está en Lucas 16, verso 22. ¿Cómo sabemos que este pasaje no es una parábola? ¿Cómo sabemos que este pasaje no es una alegoría? Cuando tú estudias todas las parábolas te das cuenta de varias cosas. El Señor nunca usa nombres propios en las parábolas, ni lugares propios en las parábolas, con nombres. ¿Sí? En este pasaje se usan nombres propios, un lugar, y es bastante claro. El Señor habló más del infierno, más del Seol y del Hades, que del mismo cielo. Lucas 16, verso 22. Vamos a leerlo. Es aquella historia, no es una parábola, es una historia del mendigo y el rico, el mendigo Lázaro. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. Mira qué curioso. El alma ve, el alma siente. El alma tiene un cuerpo, no físico. Pero en sí el alma conserva cierta característica física. Estando en tormentos, el alma siente, el alma se duele. ¿Sí? Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El alma tiene memoria, conciencia. ¿Sí? Eso tal vez va a ser de las cosas más terribles en los tormentos. La memoria de los hombres. Dicen la gente que ha tenido experiencias así de muerte, que toda su vida se les pasa así delante. Porque mientras uno está vivo no piensa en esas cosas. Pero cuando muere, todas las oportunidades que tuvo el hombre. Qué cosa terrible, ¿no? Entonces él, dando voces, dijo, el alma habla. ¿Sí? El alma habla, nos dice, se comunica. Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro. Aquí vemos que el Seol tiene dos lugares, ¿no? El seno de Abraham y el lugar de tormento. Y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado
en esta llama. ¿Qué le diría un testigo de Jehová a este hombre que está palpando las consecuencias del tormento? Cuando ellos dicen que es literal, que no es literal, cuando ellos dicen que es alegórico. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. O sea, él gozó, se alegró en esta vida. Y Lázaro también males. Pero ahora, ¿ese ahora cuál es? El lugar de la muerte, el lugar donde las almas descienden al Seol. Este es consolado aquí y tú atormentado. O sea que el Seol tiene un lugar de tormento y un lugar de consuelo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. O sea que vemos que el Seol tiene dos secciones, una sección de tormento y una sección de refrigerio, de descanso. Que los que están a un lado no pueden volver acá a la tierra, pero tampoco pueden pasar al otro lado. Y cuando ellos murieron hubo un juicio. Cada vez que las personas morían en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento la persona muere, inmediatamente hay un juicio. Ese juicio determina hacia dónde va el alma de las personas, porque el cuerpo queda acá y el espíritu vuelve a Dios, pero la que es juzgada es el alma. El alma va según lo que haya decidido. En el Antiguo Testamento la salvación no era algo efectivo, no era algo que ellos obtenían, sino era algo que ellos esperaban según las promesas que dio desde la misma creación del hombre. ¿Cuál fue la promesa de Dios para Adán y Eva para salvarlos del que tenía el imperio de la muerte, que era la serpiente? Su descendencia, un hijo, el cual aplastaría y le quitaría todo el imperio de la muerte, las llaves de la muerte a Satanás, y lo juzgaría públicamente. Claramente la esperanza de los hombres en el Antiguo Testamento era el Mesías Salvador. Todos aquellos hombres que tuvieron la expectativa y la fe y la confianza en la salvación que Dios iba a traer, según la promesa que Dios le había hecho a Abraham, el padre de la fe, y murieron con esa fe, viviendo en el temor de Dios, según esa fe iban al lugar donde estaba Abraham, que es Abraham, ¿quién? El padre de la fe. ¿Quiénes van al seno de Abraham? Los que son como Abraham, los de la fe, los que tenían la esperanza mesiánica. ¿Quiénes van al lugar del tormento? Aquellos que rehusaron creer en Dios y aún la palabra de Dios según la ley que Dios había dado. Mira que claramente ahí nos muestra que no es que el tormento van los ricos y al descanso los pobres, sino que aunque este era rico, fue un hombre que menospreció la sabiduría. Y como dice Proverbios, entonces el Señor se va a reír en su calamidad. Pero aunque Lázaro era pobre, era un hombre que tenía temor y tuvo en cuenta la palabra de Dios. Más adelante lo dice. Y dice, te ruego pues, entonces él le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vayan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, no le dijo sean pobres, no les dijo vendan todo lo que tienen, porque a nadie va allá por ser pobre, por ser rico, porque Abraham era una persona rica. Pero Abraham no vivió en estos deleites. Él tuvo la expectativa mesiánica de que Dios iba a bendecir todas las naciones de la tierra en un hijo. Y vio eso delante. Y dice la palabra que Abraham se gozó del día de Cristo. Qué misterio, tenía esperanza. La fe de los antiguos era adelante, la fe de nosotros es hacia atrás, a lo que Cristo hizo. Pero toda la salvación está relacionada con Cristo. Más adelante nos damos cuenta que Cristo mismo dice que cuando Él desciende al Hades en su muerte, porque Cristo, el alma de Cristo descendió al Hades, el cuerpo fue sepultado, el alma descendió al Hades, le predicó a aquellas personas. Y los muertos que tenían esa expectativa y creyeron que Él era el cumplimiento de ese mensaje, salieron a vida. Porque aquel Hades, cuando Cristo muere y resucita, fue transformado. La parte del lugar del reposo fue llevada a lo que nosotros llamamos el paraíso. Aquellos hombres que tenían esa esperanza y creyeron en el mensaje de Cristo fueron ascendidos con Cristo y están en el paraíso hoy mismo. La parte de tormento pues todavía está ahí. Y dice, y Abraham le dijo a Moisés
y a los profetas tienen, óiganlos. O sea que en el Antiguo Testamento la salvación también es por oír la ley y la expectativa mesiánica que ellos tenían según la ley, porque la ley anunciaba un Mesías que como cordero habría de morir por la humanidad para perdón y salvación a todos los hombres, así como el hijo de Abraham tipológicamente iba a ser sacrificado para tener muchos hijos. Y dice, entonces él dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Dios te había dicho que a los hombres no se les iba a permitir salir, solo hasta cuando surgiera el Mesías prometido que iba a vencer la muerte, ¿sí? Que de eso también nos hablan las Escrituras. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Entonces, claramente ahí Cristo ya nos describe qué es el Seol, cuáles son las habitaciones, si lo podemos decir, del Seol, los lugares que hay en el Seol, dos principalmente, uno de tormento, uno de reposo, y ese era el concepto bíblico de la muerte hasta la venida de Cristo, ¿sí? Los hombres descendían muertos al Seol, descendían en la muerte su alma al Seol. Cuando Cristo viene hay algo que cambia totalmente. La esperanza de los hombres cambia, y eso ya lo venía anunciando las Escrituras. Si lo podemos decir, la muerte tiene dos fases, la primera muerte y la segunda muerte. La Biblia habla de eso. La primera muerte es cuando el hombre se encuentra con su muerte y su alma desciende, bueno, en el Antiguo Testamento al Hades. Pero la segunda muerte es cuando Dios va a resucitar a los hombres y los entrega a un juicio ya eterno. Vamos a leer un poco de eso. La Biblia anuncia eso desde el Antiguo Testamento. Daniel 12, verso 2 nos habla de la muerte. Y todavía esto es más serio. No es reencarnación. No es que tú reencarnas en otro cuerpo. La misma persona que murió, con el mismo cuerpo que murió, va a ser resucitado, ¿sí? Unos para vida eterna y otros para condenación eterna. O sea, la primera cara de la muerte es que los hombres morían y iban al Seol. La segunda cara de la muerte es que todos los que murieron van a resucitar. Unos para recibir recompensa eterna y otros a afrontar lo que la Biblia llama la segunda muerte, que es el juicio perpetuo de las almas en el lugar que Dios creó para Satanás y sus ángeles, que los hombres quisieron seguirle. Ese lugar se llama la Gehenna o el lago de fuego. Es como si el Hades fuera el lugar temporal de muerte de las almas, pero cuando ellas sean resucitadas van a ir al lugar perpetuo, como cuando se incrimina a una persona, se le encuentra cometiendo el delito. Esa es la primera parte de la muerte. Se le lleva a una comisaría. Ese es el Seol. Y después que se le juzga, se le llega a un lugar donde ella va a pagar su pena. Ese lugar donde el alma va a pagar la pena sin el Señor es el lago de fuego o la Gehenna. Vamos a ver un poco los pasajes que nos hablan de la resurrección. Dice Daniel capítulo 12, verso 2. Daniel ya nos hablaba de la resurrección. No solo los creyentes van a resucitar, los incrédulos también van a resucitar. Daniel 12:2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Aquí Daniel dice muchos. Cristo más adelante dice todos. Esos muchos es todos. Unos, primeramente los para vida eterna. Para vida eterna. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea que eso que sintió el rico en el Seol, no solo lo va a sentir en el Seol el tiempo que él esté, sino que eso lo va a sentir perpetuamente. Tormento, remordimiento, dolor, sufrimiento, angustia. No solo la angustia por él,
sino la angustia por no haber podido haber hecho algo por su familia. ¿Sí? Mira lo que decía el Salmo 16. Salmo 16 lo leímos ahorita con la esperanza que tenía el salmista de que el Señor lo iba a resucitar. Decía el salmista, hablando de la resurrección para vida eterna, que esa era la esperanza con la que murieron los antiguos, los de la fe, los que iban al seno de Abraham. Salmo 16, verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vas a hacer algo, Señor. ¿Qué va a hacer? Me mostrarás la senda de la vida. Esa es la resurrección para vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Así como unos van a ser resucitados para vergüenza y confusión, otros van a ser resucitados para experimentar la plenitud del gozo, la plenitud de la alegría, para experimentar la presencia del Señor y delicias a tu diestra para siempre. El salmista en otro pasaje decía así, Salmo 30, verso 13, lo leo. Oh Jehová, hablando de la resurrección, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descienda a la sepultura. Todos estos pasajes se cumplieron en la resurrección de Cristo, pero como vamos a leer más adelante, la resurrección de Cristo son apenas las primicias, porque después de Cristo resucitarán los que son de Cristo, y después de que resuciten los que son de Cristo, va a haber otra resurrección, los que no son de Cristo. Que esos son los caminos de la muerte. El alma muere y va al Seol por un tiempo, de los que están en tormento, y después van a resucitar para la segunda muerte, cumpliéndose claramente lo que el Señor le dijo a Adán en Génesis. Entonces mira que en Hechos Pedro cita aquella profecía de David como un cumplimiento ya establecido cuando Cristo vino. Hechos 2, verso 30. Pedro en el discurso en Pentecostés habla de la resurrección, que es base y fundamento de nuestra fe. Pero no solo los creyentes en Cristo resucitan, sino también hay otros que resucitan para confusión. Dice Hechos 2:30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento, hablando de David, le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, o sea, David tenía fe en lo que iba a ser Dios, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. La resurrección es un hecho histórico real, comprobable y verídico, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. Estamos en ese punto donde llegamos a la resurrección de Cristo. ¿Qué pasó como ya lo dijimos, qué pasó con las personas que estaban en el Hades cuando Cristo vino? Dice el Señor mismo, que cuando ahí en Juan 5:25, mira lo que el Señor dice: de cierto os digo, viene la hora. Y ahora es, ¿cuándo era ese es? Cuando Él muriera. Porque Él iba a descender al Hades. No iba a quedarse en el Hades, pero iba a descender al Hades. Su alma iba a descender al Hades y su cuerpo iba a morir, pero no se iba a corromper. O sea, porque el cuerpo comienza a corromperse después del cuarto día. ¿Sí? El cuerpo de Cristo no se alcanzó a corromper como el de los otros, porque era una profecía. Pero el Hades y la profecía también decía que en 3 días nos resucitarás. ¿Sí? Y dice, viene la hora y ahora es, ¿cuál es la hora? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Cuáles son esos muertos? Los que tenían la esperanza mesiánica. Porque hay algo que es muy real, hermano. Nosotros morimos, pero nuestra alma queda siendo la misma que era cuando estaba acá. Un ejemplo. Si tú eras una persona que tenía fe, amor, gozo, paciencia, amor a las Escrituras, eso es tu alma. Eso es lo que te caracteriza acá. Eso te va a caracterizar allá. Si tú eres una persona dura, arrogante, necia acá, eso te va a caracterizar allá.
Qué cosa terrible. Y yo me acuerdo el testimonio de unos hermanos que el Señor les permitió ir al Hades. Y ellos veían las personas atormentándose. Entonces había una persona en tormento que cuando el hermano iba con el Señor Jesús, la persona comenzaba a gritarle a Jesús, Jesús, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y el Señor se volteaba y le decía, ya el tiempo de la misericordia ya se acabó. Cuando el Señor le respondía a esta persona de esta manera, inmediatamente la persona cambiaba de pedir misericordia a comenzar a maldecirlo. Maldito Hijo de Dios. Y comenzaba a blasfemar el nombre de Dios. ¿Qué pasó? Se destapó el corazón. Por eso era que estaba allá. Por blasfemo, por arrogante, por incrédulo, por duro de corazón. Sí, la persona no cambia, hermano. Una persona ahí estando allá, miren, hermanos, yo pienso, no sé, la Biblia no lo dice, es un atrevimiento. Yo pienso que el Señor habló y los que estaban en tormento dieron la espalda al mensaje. Porque mira lo que dice acá. Y los que la oyeren vivirán. Qué frase, ¿no? Aún en el Seol mismo, hermanos, hubo personas que oyeron y no. ¿Por qué? Porque seguramente el Señor, cuando descendió al Seol, descendió como hombre. No había gloria, no había nada, como un hombre. Y comenzó a predicarles. Yo era el cumplimiento de lo que Dios le dijo a Abraham. Yo era el cumplimiento. Seguramente estamos... Pero seguramente algunos creyeron y salieron con él en resurrección. Otros no creyeron. Qué cosas, ¿no? Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Inmediatamente una persona, las personas que estuvieron en el Hades, que creyeron, cuando Cristo resucitó, Él absorbió la muerte en victoria, y aquellas personas que murieron con Él, subieron con Él al paraíso. Inmediatamente Cristo muere, el asunto cambia. Antes de Cristo las personas iban al Hades, según al lugar de tormento, al lugar de descanso. Después de Cristo, los incrédulos siguen yendo al Seol. Bueno, aunque también la Biblia nos habla de otros lugares donde van los hombres muertos sin Dios. Pero los creyentes inmediatamente van al paraíso. Cristo, cuando murió, le dijo al ladrón que estaba al lado, le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. La certeza de la salvación. También Pablo decía más adelante, dice que ahí en 2 Corintios 5:8. Estas son las almas de los creyentes. En Apocalipsis también se nos habla que las almas de los creyentes que fueron decapitados por la causa de Jesús están delante del altar de Dios y claman y le dicen al Señor, Señor, ¿hasta cuándo juzgarás? O sea que sus cuerpos están acá, su espíritu volvió y su alma está delante de la presencia de Dios. Eso es lo que dice Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 5, verso 8. Pero confiamos, esa es nuestra confianza, que nuestra muerte ya no va a un lugar, ni siquiera al Seol mismo, sino inmediatamente el creyente muere, su alma va directamente al paraíso, a estar en comunión y en la presencia de Dios. Pero confiamos, y dice Pablo, y más quisiéramos. O sea, Pablo era una persona que realmente vivía para la eternidad y que este mundo no lo cautivaba. Por Pablo se hubiera ido entre más rápido, mejor. Pablo dice que se quedaba en este mundo porque el Señor le tenía una labor. Y esa debe ser la esperanza que nosotros tenemos. Nosotros vivimos acá porque el Señor nos tiene una labor. Porque realmente es mucho mejor estar con Él que en este mundo insípido, descolorido, de dolores, de sufrimientos, de amarguras. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, o sea que el cuerpo quedara aquí en el polvo, y presentes al Señor. El alma del creyente está presente, está en comunión con Dios. Entonces cuando Cristo viene, el asunto cambia, ¿no? El alma del creyente va al paraíso, el alma del incrédulo sigue yendo al Hades, que ahora es exclusivamente un lugar de tormento. Porque aún Abraham y ellos están en el paraíso. Cuando Cristo vuelva
en su segunda venida va a venir con los profetas y con Abraham y con Isaac y con Jacob. ¿Se acuerdan? Cuando él dice que muchos de los israelitas que fueron invitados no se van a sentar, pero van a venir gente de todas las naciones de la tierra y se sentarán con Abraham, con Jacob y con Isaac a la mesa de las bodas del Cordero. O sea que cuando Cristo vuelva, va a volver y va a volver con los hombres que murieron antiguamente ya resucitados, los que ascendieron del seno de Abraham. ¿Sí? Qué cosa tremenda, ¿no? La palabra muestra muchos detalles de todos estos asuntos. Entonces mira lo que dice también el Señor ahí en Juan 5:28, confirmando la resurrección que el Señor hablaba desde Daniel, desde los profetas. Juan 5:28 dice, con esos pasajes ahorita dice 5:28, no os maravilléis de esto, porque la gente escuchaba el mensaje de que los muertos oirían la voz y vivirían, y la gente dice, pero ya están en el Seol. Y los mismos salmistas a veces decían, ¿quién te alabará en el Seol? ¿Quién podrá salir del Seol? Porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida. Esa es la resurrección de los justos, la primera resurrección. Porque así como hay una primera muerte y una segunda muerte, también hay una primera resurrección y también hay una segunda resurrección. Vamos a leerlo en las Escrituras. Mas los que hicieren lo malo, a resurrección de condenación. Pero entre la resurrección de los justos para vida y la resurrección de condenación hay un tiempito, 1000 años. Ahí en Apocalipsis lo explica. Es bueno que uno tenga eso, porque eso en la escatología del Señor es muy claro también. ¿Por qué los hombres van a resucitar para condenación? Por sus pecados. Pablo también habla de eso. Romanos 2, verso 5. Porque estamos leyendo tantos pasajes. Hoy realmente prácticamente lo que vamos a hacer es leer puros pasajes, porque el Señor dijo, ciertamente moriréis, y nos está mostrando qué es la muerte. Pero Satanás dice, no moriréis. Y Satanás nos engaña acerca de la muerte, sino nos lleva a tener un punto de vista que no vivamos y hagamos. Realmente la muerte se acaba todo, no hay infierno, no hay juicio, no hay nada más. También nos dice, bueno, la muerte es esto. Hace poco un amigo tiene una tía que es sacerdotisa en la nueva era. Le dio una enfermedad, hermano, que se estaba pudriendo en el hospital. Los doctores ya no le daban tiempo, ya le estaban diciendo a la familia que se despidiera. Mi amigo que es cristiano, fue a predicarle el evangelio ahí en el hospital, en la camilla. No lo querían dejar de entrar porque decían que una emoción fuerte para ella la podía llevar de una vez a la muerte, porque él le habla bastante de Cristo así, y siempre habían tenido choques porque ella cree en la nueva era. Entonces cuando fue le dijo, mira tía, tú ya estás a punto de morir, debes tener temor de la muerte. ¿Sabes qué dijo ella? Dijo, no, ¿por qué voy a tener temor de las muertes? Sí, mis 2 iluminados anoche me visitaron y me dijeron que no me preocupara, que ellos tenían un lugar glorioso para mí en mi reencarnación. ¿Cuáles son sus 2 iluminados? Sus 2 ángeles guías. ¿Cuáles son sus 2 ángeles guías? El diablo, que le dice a las personas aún en el lecho de la muerte que no morirá. Imagínate. Ella rechaza el evangelio porque prefiere creer la voz de la serpiente que le dice, no, tú vas a resucitar en una mejor resurrección, tú vas a reencarnar en algo más, en algo mejor, y bueno, todas sus locuras. Qué cosas, ¿no? Pero eso es lo que dice Satanás, pero estamos leyendo lo que dice Dios, ¿sí? Porque el Señor le dijo al hombre, de cierto morirás. 2.5, Romanos 2.5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Por eso las personas van a un juicio eterno. Atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay algo, Hebreos dice que una vez una persona muere
inmediatamente es el juicio. O sea que tú no le puedes hacer ver misas a tus muertos, ni puedes pagar indulgencias, ni el purgatorio. Todo eso son mentiras de Satanás, ¿sí? Mentiras de las religiones para sacar lucro de la incredulidad o de la falta de conocimiento de los hombres. Inmediatamente sucede ese juicio, pero ese juicio no es visible. Pero va a haber un día, como dice Pablo, que se va a revelar el justo juicio de Dios, ¿sí? Ese es el día en la resurrección de los muertos, donde Dios va a mostrar la justicia de los hombres. Según sus obras van a morir algunos y según sus obras van a ser salvos algunos. Y dice, no según sus obras, según su fe van a ser salvos algunos. Y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual, imagínense que va a ser tanta la revelación del justo juicio de Dios que dice que la tierra y todo irá. Vamos a quedar todos expuestos delante, bueno, los incrédulos expuestos en el juicio del trono blanco. Todos. Todo lo que hicieron, todo lo que pensaron, todo. A tal punto que miren, todas las bocas se van a cerrar y van a decir, realmente nuestra condenación es justa. Como cuando cogen a un criminal y les muestran las pruebas. Que usted no lo asesinó, pero mira, ahí está el video. Y ahí es la persona que pueda decir. Cuando hay tantas pruebas. Así todo hombre va a ser juzgado. Y miren, hermano, hasta los infiernos dirán, justos y verdaderos son tus juicios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra, inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Y mira, las mismas características del que estaba en el Seol, en el lugar del tormento. Y no obedecen a la verdad. La falta de obediencia al mensaje de Dios por las Escrituras es la condenación. Esta es la condenación, ¿no? Sino que obedecen a la injusticia. Tribulación. O sea, no es que se acaba y ya. Y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío, el judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, pero nadie puede ser lo bueno si no está en Cristo, ¿no? Porque no hay acepción de personas para Dios. Entonces todos vamos a resucitar. Vamos a ver un poco el orden de la resurrección, porque la Biblia nos dice así, el orden. Primera resurrección, ¿quién fue el primero en resucitar? Cristo. Primera Corintios 15:11. Después, los que son de Cristo, o sea, todos los que son de la fe. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos los que tenían puesta la fe en el Mesías de Dios, en el Hijo de la mujer, en el Hijo de Abraham, en el Hijo de David. Primera Corintios 11. Dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Mira lo terrible. Cuando unas personas dicen que no hay resurrección de muertos, no hay esperanza. Nuestra fe es vana. Es como lo que dice el diablo y como decían algunos, comamos y bebamos, porque todo se va a acabar acá. Pero si hay resurrección de muertos. Primera Corintios 15, ahora en el 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Mira lo serio. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. O sea, estamos siguiendo a un judío carpintero que lo mataron de la manera más cruel, más vergonzosa, y sus mismos discípulos tuvieron temor. O sea, ¿a quién estamos siguiendo si Cristo no resucitó? Pero sí resucitó. Y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado que de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. O sea, las primicias de todos los muertos que resucitan es Cristo. O sea, el primero que resucita es Cristo. No son los vencedores, es Cristo. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, ¿qué? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos, los que están en Cristo, ¿no? Serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. O sea que hay un orden para la resurrección. Cristo, como lo acabamos de leer, esa coma no existe en el griego, las primicias. Y luego, ¿quiénes? Los que son de Cristo, los de resurrección para vida, gloria e inmortalidad, en su venida. O sea que cuando Cristo vuelva, la iglesia, los creyentes en Cristo desde el Antiguo Testamento y los del Nuevo Pacto, van a ser resucitados. Luego, el fin. ¿Cuál es el fin? Después del milenio, cielo nuevo y tierra nueva. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces, ¿dónde queda la resurrección de los impíos? Apocalipsis 20, verso 4. Porque primero Cristo, luego que son los que son de Cristo, y después el Apocalipsis nos complementa lo que Pablo viene diciendo, nos muestra que los incrédulos, los que no creyeron en Cristo, los que rechazaron el Evangelio, los que están ya juzgados, inmediatamente murieron, que descendieron al Seol con sus pecados, van a ser también resucitados, pero después de la venida de Cristo, 1000 años. En el periodo que la Biblia llama como el milenio. Después de ese periodo van a ser resucitados. Apocalipsis 20, verso 4. Dice, y vi tronos. Eso es en la venida de Cristo, cuando Él viene a juzgar a la bestia y al falso profeta. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. ¿Quiénes son estos? Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y esta es la resurrección. Y vivieron. ¿Sí? Cuando Cristo volvió, ellos vivieron, resucitaron. Y reinaron con Cristo 1000 años, el periodo del milenio, del reino de los cielos. Pero, ahí están, porque solo nos había hablado de la resurrección para vida. Los otros muertos no volvieron a vivir. Porque acuérdense que muerte no es fin, hermano. ¿Sí? Es separación. ¿Qué es resurrección? Que Dios toma el alma y levanta el cuerpo. Y lo une y le da otra vez la capacidad de levantarse. Con los mismos cuerpos. Yo no sé si van a resucitar viejos o jóvenes, pero la Biblia dice que los mismos cuerpos serán transformados. ¿Sí? Probablemente, mira lo terrible, hermano, y esto lo hemos dicho varias veces, el cuerpo del cristiano es un cuerpo glorioso. El cuerpo del impío es un cuerpo para condenación. El cuerpo del creyente es un cuerpo que va a poder resistir y estar cara a cara con la gloria de Dios. El cuerpo del impío es un cuerpo que va a tener la capacidad de soportar el fuego eternamente. No en el sentido de que no sienta, sino en el sentido de que no se va a consumir, sino que su tormento va a ser por los siglos de los siglos. Terrible, ¿no les parece? Qué cosa seria, ¿no? Eso es lo que el Señor le dijo a Adán: de cierto moriréis. Hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? La de la iglesia, la de los creyentes.
¿sí? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y aquí viene hablando de ahora que es la segunda, porque hay una muerte primera, pero lo resucita el Señor, ¿para qué? Para la segunda muerte. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis nos habla que la segunda muerte es el lago de fuego y la gehenna. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un trono blanco, así como Juan, ¿qué cosas? A Juan se le permitió ver unas cosas muy tremendas, ¿no? Dice Juan que él vio a los decapitados cuando volvieron a la vida y se les dio facultad de reinar 1000 años. Pero también vio cuando resucitaron a los impíos y fueron juzgados. Mira, lo vamos a leer. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Esta es la revelación del justo juicio. Miren, hermanos, ni siquiera en la tierra no hay un lugar donde los hombres se escondan. Y vi qué cosas tremendas. Juan vio a los justos resucitados, pero también Juan ve a los impíos resucitados. Imagínate donde Juan pusiera a decir nombre por nombre los que vio. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Allá no hay distinción. Ricos y pobres. De pie ante Dios. Como cuando usted ha visto un juicio. Al acusado, póngase de pie. Terrible, ¿cierto? El acusado, póngase de pie. Un juicio es algo aún usted va a una corte humana, un juicio es algo terrible. Y más cuando las personas son culpables. Y cuando se da el veredicto, qué cosas, ¿no? De pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, todas las actas, todos los decretos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pero sabemos que sus obras eran malas, porque si no hubieran sido malas no estarían ahí. Porque esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, y por eso rechazaron a Cristo, dice Juan. Y dice: y el mar entregó los muertos que había en él. Aquí nos dice algo misterioso, hermano. Hay un lugar en lo profundo del mar, en el abismo, que también hay almas de hombres. Qué cosa, ¿no? Y la muerte. La Biblia habla de las puertas de la muerte. Y el Hades, que es el mismo Seol, entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno. O sea, va a ser un tiempo donde uno por uno, hombre por hombre va a pasar, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lago de fuego que ya había estrenado el anticristo, el falso profeta y Satanás con sus ángeles. Hermano, las palabras de Cristo en relación de Dios en relación a la muerte no son alegóricas, son reales. Cristo dijo, Mateo 9:42, cualquiera que hagas tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mira lo serio de la condenación del hombre. El Señor, claramente esto es una figura literaria que es una exageración, pero es para enseñar una realidad tremenda, hermanos. ¿Cuál es la realidad tremenda? Mejor te es entrar manco en la vida que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere
y el fuego nunca se apaga. Eso es lo que el Señor le dijo a Adán: de cierto moriréis. Satanás lo niega, pero es un hecho real. Mira que el Señor lo repite 3 veces en este pasaje. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y otra vez repite: donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y otra vez lo dice: y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echados al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces lo dice Cristo. Mira la seriedad del asunto. A veces las personas dicen, hace poco vi un programa de unas personas que Dios les decía, un hermano evangelizando les decía: bueno, pero a usted no le preocupa el infierno y lo que va a pasar. Les decía: no, no me preocupa. Entonces el hermano le decía: mira, vamos a hacer una cosa, le doy 10 millones y me entrega su ojo. No, ¿cómo me lo va a vender mi ojo por 10 millones? ¿Cómo más? Si a usted le preocupa su ojo, ¿por qué no le preocupa su alma eternamente? Le doy 10 millones porque se quite un pie. No, ¿cómo me va a quitar un pie? ¿Cómo va a quitar un ojo, un brazo, una mano? Pero la gente prefiere arriesgar su alma eternamente y valora más un miembro de su cuerpo. Mateo 25, 45. Vamos a leerlos para terminar por lo menos. Porque Satanás dice no, pero Dios dice sí, ciertamente morirás. Y ya vimos el camino de la muerte, por lo menos así con pinceladas. Dijo el Señor. 25, verso 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo. Esa frase, de cierto moriréis, de cierto os digo. O sea, el Señor asegura un hecho: que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pablo también habló de eso, 2 Tesalonicenses 1:8. Bueno, toda la Biblia habla de esto, pero por lo menos estos pasajes que son tan claros. 2 Tesalonicenses 1:8 dice: cuando Cristo venga, dice que vendrá como en llama de fuego. 2 Tesalonicenses 1:8 dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Pablo: los cuales sufrirán cadena perpetua, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y el último se los leo, Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales que de la misma manera que ellos, habiendo fornicado y en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. O sea, lo que vieron en Sodoma y Gomorra simplemente fue un ejemplo de lo que les espera a las personas eternamente por no haber conocido a Dios y no haber obedecido el evangelio. Entonces la serpiente dijo: no morirás. Pero Dios dijo: de cierto morirás. Y una de las astucias del engaño de Satanás es llegar al hombre a creer que no tiene consecuencias lo que él hace aquí, cuando la misma Biblia nos describe el futuro eterno de los que no obedecieron a Dios y creyeron más la voz de la serpiente. Los que creyeron más la voz de la serpiente llegarán al lugar que Dios creó para la serpiente, que es el lago de fuego, y sus ángeles, siguiéndole por falta de temor a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor
a Jehová. El Señor nos ayude y tenga misericordia de las personas que no han recibido su evangelio y se han endurecido. Porque ciertamente el Señor lo dijo y así va a ser. Ciertamente morirá. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Te damos gracias primeramente por tu Hijo Jesucristo, Señor. Porque realmente la muerte no lo pudo detener, Señor, sino Él venció la muerte y arrebató las llaves a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es a Satanás y lo avergonzó públicamente. Todo lo que Satanás destruyó en Adán y Eva, tú lo conquistaste con tu muerte y tu resurrección. Y ahora estamos en novedad y hay una esperanza preciosa para nosotros, Señor. Pero también hay un justo juicio para aquellos que no obedecen, Señor. Ten misericordia de las personas que están alrededor nuestro, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de aquellos que se han endurecido contra ti, Señor. Envíales, Señor, porque ¿cómo creerán si no hay quien les predique, Señor? Permite que tu palabra corra y aquellos que son predestinados para salvación, que tú conoces de antemano, te puedan conocer, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, a creer y a realmente a temer a lo que tú dices, Señor, porque tu palabra es verdad. Satanás son puras mentiras, Señor. Ayúdanos a vivir como aquellos que se han de presentar delante tuyo y vamos a ser juzgados por cada una de las cosas que hemos hecho, Señor. Aún como creyentes tú nos vas a juzgar, Señor. Ayúdanos a vivir como aquellos que tienen temor cada día, Señor. Y por ese temor se santifican esperando tu gloriosa venida, Señor. Bendice tu palabra, Señor, y permite que ella corra, Señor. Que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, Señor. Y los hombres se inclinen delante de ti, Señor. Alabamos y exaltamos tu nombre, Señor. Tu nombre que es grande y temible en toda la tierra, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Señor.